Muy buenas noches y bendiciones para todos. Soy Roseniuchev y de nuevo puedo estar aquí contento poder hablarle de parte del Señor un mensaje precioso que Dios ha puesto en mi corazón, quizá una enseñanza, mejor dicho, que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Quiero saludarles en el nombre de Jesús y quiero agradecer a todas las personas que en una cierta forma me mandaron mensajitos, llamaron por teléfono preguntando qué pasa, ¿no? ¿Por qué no estoy predicando? Bueno, algunas razones personales que no me gustaría hablarles, pero gracias al Señor está todo bien. Gracias al Señor estamos aquí para poder dar una enseñanza, un mensaje de parte del Señor a cuántos van a conectarse y a cuántos van a escuchar en esta noche. Bueno, sin tomar mucho tiempo, quiero iniciar con esta enseñanza, con una enseñanza que reguarda algo que nos está pasando a mucha gente, ¿no? Pasan cosas en nuestras vidas y no encontramos el porqué. A veces, en la mayor parte de los casos, suceden cosas feas en nuestras vidas y nosotros no entendemos por qué están sucediendo, y es algo humano, natural, siempre buscar por qué. Cuando uno se enferma siempre no está tratando de ver cómo se puede sanar, sino que inmediatamente se pregunta por qué se enfermó. Otro sucedió algo grave en la parte económica o en la familia, o uno le fue infiel, o otro le pasó cosas feas, inmediatamente uno se pregunta en sí, ¿por qué me pasa esto, no? Esta palabra ¿por qué? Siempre la vamos a sacar antes de ¿para qué? En vez de preguntarnos ¿para qué el Señor nos permite pasar por tal situación?, nosotros inmediatamente nos preguntamos ¿por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué me pasó otro? Y como que decimos al Señor, Señor, me lo tienes que decir. Estás obligado a decírmelo. La verdad que Dios no está obligado a decir nada. Entonces, en vez de preguntarle a Dios por qué pasan ciertas cosas, es mejor preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué permitís que pasen ciertas cosas? Y yo creo que cada cosa que nosotros pasamos en la vida son enseñanzas para nosotros, enseñanzas profundas que nos pueden llevar a mejorar en la vida, en nuestra conexión con Dios, en nuestra conexión con la gente. Y dicho esto, allí voy a mi mensaje en esta noche. Mi mensaje en esta noche tiene como títulos justamente esto: lo que estás pasando es una enseñanza para alguien. Por supuesto que lo que estás pasando es una enseñanza para ti mismo, pero también, mejor, es una enseñanza para alguien que está a tu lado, alguien que te está mirando, o alguien que va a leer de ti, alguien que va a escuchar de ti, alguien que tú mismo le vas a testificar lo que te pasó y será de enseñanza para los demás, ¿no? Entonces, lo que Jesús está tratando de enseñarnos, que todo lo que pasamos es no por casualidad, sino es por la enseñanza que Dios quiere traernos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, quiero hablar sobre, como dije, que voy a tratar de, en esta noche voy a traer una enseñanza de parte de Dios. Yo creo que las enseñanzas son muy importantes porque si bien nosotros siempre tenemos que recibir una palabra rema, algo impresionante que Dios nos habla a nosotros, es muy importante que nosotros recibimos una enseñanza de parte del Señor, una enseñanza de la palabra de Dios, para entender también qué es lo que la palabra de Dios dice y sacar de la palabra de Dios lo más gran tesoro para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algo particular que Jesucristo estaba haciendo en los evangelios. Tomando los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas, son muy parecidos en sí, pero tomando el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan,
es un evangelio particular, un evangelio diferente de todos los demás. El primer evangelio escrito es de Marcos, pero esto no es tanto importante en este momento, lo digo solo como información. Segundo era de Mateo, el tercero de Lucas, el capítulo y el cuarto de Juan. Pero el cuarto evangelio es muy particular y ninguno de los escritores del evangelio escribió una historia, narración histórica. No, todos escribieron hechos acerca de Jesús, pero Juan no es solamente lo que escribe acerca de Jesús, sino que escribe algo puntual y más importante, que es la vida íntima de Jesús. Entonces, ¿por qué el evangelio de Juan es tan particular? Porque la verdad que en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, siguen una cronología, pero el evangelio de Juan no sigue ninguna cronología. Usted puede entender que Juan lleva el filo en una forma extraña. Por ejemplo, el primer milagro que Jesús hizo, según el Juan, es la transformación del agua en el vino. Y dice que allí Jesús reveló su gloria. Y el segundo milagro que hizo es la purificación del templo. Ahora, el primer milagro se llevó al inicio del ministerio de Jesús. Y el segundo milagro que narra Juan, que es la purificación del templo, Jesús lo hace casi al final de su ministerio. Entonces, si nosotros vemos las características y la cronología del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan está escrito en 21 días, dedicando 10 capítulos a la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces vemos que es algo particular y Juan trae 7 milagros. Es una cosa particular, ¿no? Porque Juan trae 7 milagros que simbolizan una verdad que Jesús quiere enseñar. Si no, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que están llenos de milagros, pero Juan trae solo 7 milagros y estos 7 milagros son representación de una verdad que Jesús quiere enseñarnos. Entonces, si Jesús toma cada milagro y hace cada milagro para enseñar una cierta verdad, nosotros podemos entender que lo que tú estás pasando hoy también es una enseñanza que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo quieren hacer entenderte a ti y a los que están al lado tuyo. Entonces, vamos a tomar un milagro de Jesús para que dejamos que Dios nos hable en esta noche, ¿no? Vamos a tomar el milagro en Juan capítulo 5, hablando del paralítico de Betesda. Es un pasaje muy, muy famoso en Juan capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 15. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Ahora, lo que vamos a decir aquí es la descripción de Jesús haciendo un milagro de sanidad sobre un hombre paralítico. Pero lo interesante es que muchas personas se fijan sobre el milagro físico y dan gloria a Dios y también aleluya para esto. Pero si Jesús escogió ciertas cosas, es para enseñarnos ciertas cosas. Y yo quiero que tú grabes esto en tu mente y de allí vas a entender que lo que tú estás pasando hoy es una enseñanza para ti y es una enseñanza para los que están al lado tuyo, a los demás. Entonces dice: en estos yacían una multitud de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo 4 que estoy leyendo ahora no existe en los manuscritos más antiguos, más verdaderos, pero está en la Biblia de Reina Valera y en muchas otras Biblias, así que lo estoy leyendo. Esto es una forma de creencia que se hubo en los tiempos de los apóstoles, y quien escribió el Evangelio quiso ponerlo allí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te sanó? ¿Y quién te dijo: toma tu lecho y anda? Entonces le preguntaron, y él le dijo, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Ahora, de esta palabra vamos a sacar enseñanzas impresionantes. Y acuérdate esto, que lo que Jesús acaba de hacer aquí es una enseñanza para nosotros. Y de allí estamos entendiendo que lo que tú estás pasando también puede ser una enseñanza para los demás y una enseñanza para ti mismo. Ahora, Jesús sanaba a todos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nosotros estamos viendo que este milagro es un milagro extraño, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículos 23-24, que Jesús recorría toda la Galilea enseñando a las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando a todos los enfermos, a toda enfermedad y a toda dolencia del pueblo. Y esto se difundió y su fama se difundió por todo lado y toda Siria. Y dice que venían y traían los enfermos y endemoniados por todos lados, afligidos de diferentes enfermedades, tormentados, endemoniados, paralíticos, lunáticos, y Jesús los sanó a todos. Jesús sanaba a todos. En Mateo capítulo 14, leemos también el versículo 13, versículo 14, que oyendo Jesús, cuando murió a Juan el Bautista, dice que se apartó en un lugar, con una barca, en un lugar desértico, pero cuando la gente oyó que Jesús se fue para allá, dice que se fue atrás de él, lo siguió, lo encontró. Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, como siempre Jesús tiene compasión por todas las personas que sufren, y dice la Biblia que le sanó a todos los que estaban enfermos. Significa que la Biblia está demostrándonos que Jesús tiene compasión y misericordia, y cuando ve a los enfermos los sana a todos. Pero entonces, en el estanque de Betesda, ¿qué está pasando allí? Porque este lugar, el estanque de Betesda, lo leímos aquí bien, que era un lugar repleto de enfermos, inválidos, cojos, paralíticos y ciegos, donde
Todos necesitaban a que Jesús los toque y les sane, pero de todos estos, solamente una persona recibió la sanidad de parte de Jesús. Y lo interesante es que ni siquiera esa persona que recibió la sanidad de Jesús, ni siquiera se le acercó a Jesús. Jesús hizo un contacto con él solamente después, cuando lo vio en el templo. Y el hombre no le habló a Jesús, sino que Jesús empezó a hablarle al hombre. Y hasta aquel entonces, la Biblia dice que toda la gente se iba a Jesús y pedía de ser sano. Pero en este caso, Jesús lo mira el tipo y le dice, ¿quieres ser sano? O sea que estamos viendo que este milagro es algo extraordinario. Este milagro es algo particular. Entonces, si ocurre un milagro particular, es una situación particular y nosotros debemos penetrar y ver qué profundidad hay ahí adentro y qué enseñanza hay para nosotros hoy. Porque eso es lo que estoy tratando de decir, que cada enseñanza en la palabra de Dios es una enseñanza para nosotros y para los demás. Entonces, lo que tú estás pasando hoy quizás no tiene mucho sentido, que no lo entiendes. ¿Por qué? Pero Dios te está trayendo en este lugar y a través de estas situaciones para que seas de testimonio y que traes una enseñanza para los demás y también que sea una enseñanza para ti. Porque este hombre, lo interesante es que el tipo estaba en un callejón sin salida. Este hombre estaba tirado al piso y debido a que era paralítico no se podría acercar ni siquiera al estanque para sanarse. O sea, un tipo en callejón sin salida. Y yo quiero preguntarte a ti, si tú te encuentras en la misma situación en este momento, quizá vos estás con problemas económicos, familiares, crisis tuya personal, depresión tuya personal, o quizá estás enfermo y quizá no encuentras una salida y en este momento estás en callejón sin salida. Entiendas que nadie te puede ayudar y ni siquiera te puedes arrastrar hacia Jesús. Te das cuenta que ni siquiera puedes acercarte al estanque. Como este hombre estaba en un callejón sin salida y no podía sanarse. Y dice que aunque se hubiera podido tirar en el estanque, si él podría levantarse, se hubiera podido sanar. Digo estas cosas porque después voy a reflexionar sobre estas cosas. El hombre dice que no se podía ir a tirar en el estanque, pero si el hombre se hubiera podido levantar y tirar el estanque, entonces no necesitaba la sanidad de Jesucristo. Entonces, él necesitaba que alguien viniera y lo sanara allí mismo donde lo encontraba. Otra cosa interesante es que este tipo no le pidió a Jesús nunca que lo sanara. De hecho, ni siquiera sabía con quién estaba hablando. O sea que hay tantas cosas particulares. Nosotros conocemos quién es Jesús y ayunamos y oramos para que nos acerquemos a Jesús. Y este hombre recibe algo de Dios que ni siquiera sabía quién es Jesús. Pero el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre durante 38 años no podía caminar, se levanta y va. Entonces, esto sucede durante el día de reposo. Lo ven la gente y le dice, che, vos no podés caminar en este día, porque este día no te he permitido llevar tu cama. Ahora, esto era una de las reglas de la ley más estúpida que existía en las 360 leyes humanas que los fariseos y los judíos habían puesto. No te lleves esto, no te lleves el otro, y así. Pero el paralítico dice que le respondió, yo soy sano porque el hombre que me sanó me dijo que haga ciertas cosas, pero ni siquiera sabía quién era. Entonces Jesús más tarde lo encuentra y le dice, hombre, no peques más para que no te caiga algo de peor. Entonces, de todo esto que dije, ¿qué vemos en este milagro? ¿Qué hay dentro en ese milagro?
Ahora, vamos a despedazarlo. Con ese milagro en la vista, nosotros podemos ver. Parece que la curación de este paralítico en el estanque de Betesda nos quiere transmitir algo más. Y la primera pista que tomamos es del Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice aquí. Versículo 14, Deuteronomio 2 dice: nos tomó 38 años viajar desde Cades Barnea al valle Seret. En aquel tiempo toda la generación de guerreros que no había confiado en Dios en Cades Barnea había muerto, tal como el Señor lo había prometido. Esto nos está describiendo que el pueblo de los judíos permanecieron en el desierto por 38 años cuando recibieron la ley. Este hombre estaba paralítico desde 38 años y no se podía mover. Punto número 1. Punto número 2. El paralítico que estábamos hablando, que se encontraba sin callejón de salida, representaba el pueblo de Israel, representando hoy en día a esa gente que se aferra tanto a la ley, pero no entiende que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas. Y si un cristiano no entiende que la gracia del Señor es lo que nos da de vivir para Cristo, y si no queremos vivir para ley, estamos fritos. Entonces, este hombre, el paralítico, representa el pueblo de Israel en la ley. Y debido a que eran pecadores, los judíos, el pueblo de Israel, y no podían cumplir la ley para ser salvos, porque si hubieran cumplido la ley, no necesitaban la salvación. Ellos necesitaban a alguien que les salvara allí donde estaban. Acuérdense que yo le dije que antes le hablaba ciertas cosas del paralítico y después le iba a explicar. ¿Y qué le dije? Que si el paralítico se hubiera levantado solo, no necesitaba que alguien lo sanaba. Pero como el paralítico estaba en callejón sin salida y no se podía levantar, entonces necesitaba a alguien que lo encontraba en el lugar donde estaba para sanarlo. Así el pueblo de Israel demostró, como el pueblo de Israel, así nosotros también demostró que nosotros no nos podemos salvar por la ley. Por eso somos pecadores y no nos podemos levantar y no nos podemos cumplir esta justificación propia. Por esto necesitamos que alguien nos encuentre en el lugar perdido que estamos. Por eso necesitamos que alguien nos encuentre en el lugar, en callejón sin salida, a donde estamos. Y allí nos sane y nos liberta y nos salva. Gracias al Señor Jesucristo, que Él nos encontró en el lugar más menospreciado y lugar más loco que estábamos, y nos salvó y nos rescató. Entonces, Betesda, donde se encontraba el paralítico, en hebreo significa casa de misericordia. Igual que el paralítico, Israel necesitaba a alguien que le mostrara misericordia hacia su condición deplorable y que le trae esperanza. El Señor Jesucristo mostró misericordia al paralítico y eso mismo le ofreció a Israel. A ti también, a mí también, a nosotros también. Jesucristo vino a mostrarnos misericordia, vino con su compasión, vino con su pasión y nos ofreció la salvación, porque si no era así, nosotros no sabíamos cómo salvarnos. Y a pesar de que Jesucristo llegó al estanque, especialmente para sanar a este paralítico, el paralítico no lo reconoció como su salvador, tampoco como su sanador, y no sabía quién le estaba hablando. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, en versículo 24, que Jesús vino a su mundo, Jesús vino a su pueblo como Señor y Salvador y Sanador,
pero ellos no lo reconocieron como tal. No supieron que cuando Jesús le estaba hablando, no supieron que era Jesús. Vos te das cuenta cuántas cosas hay en este milagro. Te das cuenta cuánta similitud hay en este milagro. ¿Por qué Jesús escogió sanar una persona entre todos para enseñarnos algo tan profundo de lo que estamos entendiendo nosotros? ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos a través de la ley. Si uno cumple 99 puntos de la ley y falla sobre uno, falló sobre 100. Pero si estamos bajo la gracia de Dios y si pecamos, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos si confesamos nuestros pecados. Jesús nos levanta, nos fortifica, nos limpia, nos justifica, nos santifica y nos pone de pie. Y nos seguimos adelante porque Dios lo quiso así. Jesús le dijo al paralítico: ya has sido sanado y deja de pecar. Ahora, Jesús no le está diciendo deja de pecar, porque nadie puede dejar de pecar. Jesús le dice deja de pecar con este pecado particular que te ha llevado a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el callejón sin salida no podía existir si este no hubiera pecado así. Jesús le está diciendo que hay un pecado específico que lo ha llevado en callejón sin salida. Entonces esto habla para nosotros hoy. Esto tiene que ser una enseñanza para ti y para mí. Si hay cosas que no nos permiten avanzar, si hay cosas que cierran siempre la puerta, si siempre nos encontramos en un callejón sin salida, es normal que somos pecadores, pero quizá hay un pecado que te mantiene en este callejón sin salida. Y cuando Jesús viene y te perdona y que te saca de ahí, no vuelves a pecar en lo mismo, en esto mismo particular de lo que Jesús te sacó. ¿Por qué? Porque justamente esto te lleva al callejón sin salida. Jesús está diciendo con dos palabras: mire, te he libertado, te he sacado en otro callejón, ya no estás en este, no vuelvas a estar en callejón sin salida. Entonces, al tratar de cumplir la ley, es un esfuerzo para salvarse a sí mismo. Los israelitas estaban dependiendo de su propia justicia, lo cual es un pecado. Si tú dependes de tu justicia, es un pecado. Pero si tú dependes de la justicia de Jesucristo, esto es lo que Dios llama justificación por fe. Entonces, ¿cuál es la intención de la ley? La intención de la ley no es para justificarte para que seas salvo, sino para revelarte la necesidad de un Salvador y también para evidenciarte la gravedad de tu pecado y después llevarte a un Salvador. Pero la ley no es un Salvador. Entonces Jesús le estaba diciendo a Israel que deja de estar cometiendo el pecado de la autojustificación. Mira la enseñanza que hay en este milagro. Jesús le dice al paralítico: no vuelves a pecar en lo mismo, porque te vas a meter en el callejón sin salida. Con dos palabras estaba enseñando al pueblo de Israel y también a nosotros hoy: deja de autojustificarte, porque cuando te autojustificas, vuelvas en callejón sin salida. Sigue humilde, reconociendo tu pecado, pide perdón y así vas a poder estar siempre en lo correcto, siempre vas a estar delante de mí, siempre vas a poder estar en relación conmigo, dice Jesús, para que no te suceda algo de peor. Tanto de verdad que Israel no lo escuchó, lo que Jesús dijo, no escuchó esa advertencia, y 38 años después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén fue destruida e Israel dejó de existir como país. Mire la enseñanza que hay en esta palabra. Entonces, parece que esta enseñanza del paralítico fue escogida para enviarles un mensaje a Israel y a nosotros también. Jesús escogió a este paralítico como un actor para enseñarle a todos los que están en torno a él
lo que está pasando. Pero el Señor Jesús lo enseñó esto, pero ¿cuántos lo entendemos? ¿Cuánto nosotros podemos entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos a Jesús de todo? Y no necesitamos a Jesús solo para salvarnos de nuestros pecados. Necesitamos de Jesús todos los días de nuestras vidas. Necesitamos de Jesús para cada paso que podemos dar. Cada uno de nosotros se encontraba en un callejón sin salida, como esto paralítico, inútil para salvarnos a nosotros, inútil para salvar a los demás, inútil para hacer cualquier cosa buena. Y nos sentíamos perdidos. Estábamos destinados directamente a llevar nuestros pecados hacia la tumba. Pero gracias al Señor, que Dios extendió su mano, nos llenó de misericordia, y así podemos encontrar a Dios. Ahora, en este milagro tremendo, Jesús nos sanó a todos. Jesús sanó una persona para enseñar algo. Y todos los demás, estoy seguro que Jesús explicó lo que hizo cuando se fueron, porque los discípulos estaban siempre acostumbrados de ver a Jesús sanando y liberando a todos, y de repente Jesús sana solo uno. Y cuando se han alejado, los discípulos seguramente lo preguntaron: Señor, ¿por qué sanaste este? ¿Por qué no sanaste toda esa gente que está tan dolorida? ¿Lo viste el cojo, Señor, el otro? ¿Lo viste el otro que no tenía una mano? Señor, ¿lo viste el otro que no podía ver, paralítico? ¿Lo viste el otro leproso, Señor? Y Jesús seguramente le habrá dicho: sí, lo vi. Pero les dio una enseñanza con esta situación que encontramos aquí. Les dio una enseñanza, y tengan mucho cuidado de autojustificarse. Tengan mucho cuidado de no ser humilde delante de mí. Tengan mucho cuidado del pecado propio, personal, que les lleva a callejón sin salida. Tengan mucho cuidado de no depender de mí. Bueno, con todas estas cosas, Jesús nos está enseñando hoy a nosotros que lo que tú estás pasando, no te lamentes. Es una enseñanza, como este milagro es una enseñanza para nosotros, para los demás. Quizá lo que estás pasando hoy es una enseñanza para ti y es una enseñanza para los demás. Dios quiere sanarte para que tú comprendes lo que significa el proceso de sanidad para poder sanar a otros. Quizá hoy estás en problemas económicos, para entender lo que significa esto, para que tú aprendes a administrar tu negocio, o simplemente aprendes a no gastar mucho, o aprendes a cómo pedirle a Dios guía y no gastar sin que Dios te diga lo que tienes que hacer. Y cuando tú aprendes esto, va a ser de enseñanza para ti y enseñanza para los demás. Las personas verán a ti y tú serás de testimonio. Pasará contigo lo que pasó con David, cuando en Salmo 23 David dijo: el Señor expandió mesa delante de mis enemigos. ¿Qué significa esto? Que David estaba sentado a una parte de la mesa y sus enemigos estaban sentados a la otra parte de la mesa. Y los mejores testigos de la gloria de Dios encima de David, los mejores testigos que podrían ver y testificar la bendición sobreabundante sobre la vida de David, eran sus enemigos. Sus enemigos, que Dios permitió sentarse a la mesa, testificaron cómo David fue bendecido y ungido y protegido y cuidado y amado. Así también este proceso que estás pasando hoy será para ti de bendición. Un día la gente te va a ver y va a entender por qué pasaste este proceso, y cómo la gente te va a ver y va a entender, y aún tus enemigos van a ver cómo Dios te bendice a ti y va a ser de testimonio para ellos. Pero tú entienda esto, que en cada proceso es el tiempo de Dios que te saca de ese proceso. Entonces no trates de salir tú, sino déjalo a Dios.
Quiero orar por ti en este momento. Seguramente estás en una situación donde quieres salirte. No te salgas. Espere, porque hay una enseñanza en esto. Dios te quiere enseñar. Y sepa una cosa. Jesús se le acercó a este paralítico y le dijo, ¿quieres ser sano? Hoy Jesús te hace la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? Y cuando Jesús te hace esa pregunta, Jesús mira no superficialmente. Jesús mira dentro en la profundidad, la intimidad de tu ser. Jesús no mira la enfermedad por la superficie. Jesús mira la raíz del problema, de por qué. ¿Qué es lo que te llevó a que tú eres enfermo? ¿Qué te llevó a que estés mal? ¿Qué te llevó a estar en esa depresión? Eso es lo que Jesús va a curar. Jesús va a curar tu alma para que tu sanidad se produzca en lo físico. Así que déjeme orar por ti. Cualquier necesidad tú tengas, pongan en el comentario y vamos a orar por todas las personas que en este momento están pasando momentos difíciles y sufren. Enfermedades, dolencias, crisis económicas. Dios es bueno y va a responder con poder a nuestras oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias que has bendecido nuestras vidas y nuestras almas con tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego que tu presencia llene cada lugar, cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús. Señor, mira los enfermos de tu pueblo. Mira cuántos están enfermos, sus órganos, sus tejidos. Mira sus huesos, sus tendones, sus pulmones, su corazón, sus venas, su sangre. Mira cada enfermedad que golpea sus cuerpos, Señor. Todos los que están enfermos de coronavirus, Señor, ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda enfermedad y toda dolencia se seca ahora en tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo, ordena toda enfermedad y dolencia fuera de tu cuerpo. Todo virus fuera de tu cuerpo. Cada órgano que no funciona, que recobre la vida en el nombre de Jesús, que recibe la vida del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo te sana en el nombre de Jesús. Cada cadena que el diablo ha usado para conectarse contigo, la rompo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo, sé sano y sé libre en el nombre de Jesús. Cada problema económico, Señor, dele salida a tu pueblo, dele trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de su economía. Si hay devorador, espíritu de devorador económico, rompo tus cadenas en el nombre de Jesucristo. Señor, dé a tu pueblo sabiduría para administrar su economía en el nombre de Jesús. Entiende que tu economía depende del Banco Celestial y no de ninguna otra parte. Yo te bendigo, te cubro con la sangre preciosa de Jesucristo y espero que esta palabra ha bendecido tu vida. Me gustaría que compartes, que comentes cómo Dios bendijo tu vida, si Dios habló a tu vida. Y gracias por escucharnos, gracias a todos los que se han conectado. Dios los bendiga y Dios los guarde.